A continuación se va a presentar el caso clínico de un niño con serología positiva para el hantavirus. Bueno, con respecto a los datos, como ya dije anteriormente, es un niño de edad de 9 años, sexo masculino, y el motivo por el cual acude a consulta es por presentar los síntomas y signos de decaimiento general, inapetencia, mialgias y febrícula. Por tanto, se lo deja internado por sospecha de hantavirus. Con respecto a la enfermedad actual, vamos a tener que el pequeño presenta, como ya lo dije anteriormente, decaimiento general, inapetencias, mialgias y febrícula. Además, el pequeño ya es medicado con paracetamol y 12 horas previas a su ingreso va a presentar tos no productiva. Esta va a aumentar de intensidad y frecuencia con el transcurrir de las horas. También va a presentar signos de dificultad respiratoria y 2 horas antes de su ingreso presenta vómitos alimenticios en 5 oportunidades, seguidos de dolor abdominal pungitivo localizado en epigastrio y fiebre elevada. Con respecto al examen físico, el pequeño presentó mal estado en general, orientado con signos de deshidratación grave, como mala perfusión, llenado capilar lento, extremidades frías y palidez cutáneo-mucosa, seguidamente de una dificultad respiratoria marcada, con tiraje universal y aleteo nasal. También presentó una frecuencia respiratoria 40 por minuto, una frecuencia cardíaca 120 por minuto, febril a 39 grados centígrados. Una saturación de oxígeno al 70% con aire ambiente, a diferencia del oxígeno suplementario mediante cánula nasal, que esta fue al 88%. Con respecto a la auscultación cardíaca, esta se evidenció sin soplos. Y en cuanto a los pulmones, estos presentaron estertores crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares y una disminución del murmullo vesicular en base del pulmón derecho. Un abdomen plano depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio e hipocondrio derecho. También el pequeño es RH-A positivo. Bueno, luego de valorar las manifestaciones clínicas del paciente, se procede a realizar el examen complementario. El examen de laboratorio nos muestra que el paciente presenta una hemoconcentración debido a que el hematócrito y la hemoglobina se encuentran por encima de los valores normales. También presenta una leucocitosis, los segmentados o neutrófilos se encuentran por encima de los valores normales en 83%. También presenta plaquetopenia, el PCR cualitativo se encuentra positivo, la creatinina en sangre está por encima de los valores normales, al igual que los tiempos de protombina y el TGO. En la radiografía de tórax nos muestra que el paciente presenta infiltrados intersticiales difusos bilateral. En el diagnóstico diferencial, analizando lo anterior, podemos pensar en las posibles enfermedades, tanto bacterianas como virales, ubicándonos en un panorama diagnóstico en las que las posibles enfermedades podrían ser dengue, leptospirosis, influenza H1N1, coronavirus, enfermedades bacterianas como neumonía grave, así como apendicitis aguda, peritonitis, sepsis, SIG, púrpura trombocitopénica. En el tratamiento empírico se inicia con reposición del volumen, terapia vasoactiva, plasma fresco congelado y el tratamiento antibiótico en base con antibiótico de amplio espectro para cubrir las posibles causas de la patología. Osvaldo Macías le saluda. Continuando con la presentación del caso, nos menciona en la evolución que la radiografía de tórax de control evidencia edema pulmonar agudo, como lo vemos en la figura 2 de la izquierda. La ecografía torácica reportó derrame pleural bilateral mínimo, motivo por el cual se cambia la terapia
antibiótica vancomicina y amikacina. La ecografía abdominal resultó normal y los cultivos de sangre, heces y orina resultaron negativos también para el paciente. El paciente permaneció febril por 5 días a pesar de la administración de antipiréticos y con asistencia ventilatoria mecánica por 7 días. Luego presenta evolución lentamente favorable y recibió la alta médica después de 15 días de internación. Después de 5 días de egreso, se recibe el resultado de la serología que da positivo para antivirus. Y en su etiología, el agente etiológico es un virus de ácido ribonucleico del género antivirus, perteneciente a la familia Punjaviridae. Solo algunos tipos de ratones y ratas pueden dar a las personas antivirus, que pueden causar síndrome cardiopulmonar por antivirus o también conocido como SCPH. En la imagen de la derecha podemos observar una imagen de microscopio electrónico de un tipo de antivirus. Podemos observar así su forma oval a esférica de 80 a 120 nanómetros de diámetro. Observando por último su envoltura viral que tiene su origen en la membrana plasmática de las células infectadas. Y su transmisión nos menciona que el contagio se produce por el contacto humano, directo con los roedores infestados o con sus excretas, así como la aspiración del aerosol y estar en contacto con las mucosas conjuntivales a través de heridas y probablemente con agua o alimentos contaminados. En la figura podemos ver 4 puntos principales por cómo se produce el contagio de esta enfermedad. El primero nos menciona dónde está ubicado el virus, que está en la orina, en la saliva de los roedores y en el excremento de los mismos. Al secarse se combina con el polvo y se transportan en el aire. Asimismo, la persona inhala este aire contaminado y va a presentar malestar respiratorio agudo, entre otros síntomas como son el dolor de cabeza, tos, náuseas, dificultades al respirar, vómitos y dolores en la parte baja de la columna vertebral. El periodo de incubación del virus es de aproximadamente entre 7 a 39 días, por lo que normalmente el cuadro clínico inicia con una fase prodrómica, es decir, una fase en donde se presentan los síntomas iniciales de la enfermedad, que puede durar hasta 10 días y se va a caracterizar por la presencia de fiebre alta, escalofrío, cefaleas y mialgia. Normalmente está acompañado con síntomas gastrointestinales como lo es vómito y dolor abdominal difuso. El dolor abdominal puede simular un abdomen agudo quirúrgico. También podemos presenciar lo que es el derrame conjuntival. Debemos de tener en cuenta que tanto en el examen físico, los estudios de laboratorio y las radiografías de tórax, durante los primeros días de la enfermedad suelen ser normales, pero al pasar estos días va a estar acompañado de una etapa, o le sigue una etapa denominada la etapa cardiopulmonar, en donde el paciente inicia con una tos progresiva y dificultad respiratoria, que va a tener una amplia variación en cuanto a su presentación, desde leve hasta una insuficiencia respiratoria. Por lo que normalmente en los casos leves el paciente puede ser estabilizado con la utilización de oxígeno suplementario. Sin embargo, hasta el 60% de los casos, el paciente en un periodo de más o menos 12 horas desarrolla lo que es el edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, llevando a la necesidad de ventilación mecánica. En este periodo, las radiografías de tórax muestran imágenes compatibles con lo que es el edema intersticial bilateral, como podemos observar en la figura número 3. Debemos de tener en cuenta que en la mayoría de los casos se va a desarrollar lo que es choque cardiogénico, acidosis, hemoconcentración, pudiendo llegar a la muerte en pocas horas, si el paciente no es diagnosticado correctamente y sin tratamiento oportuno. Con respecto al diagnóstico, se realizó con pruebas serológicas que demuestran anticuerpos de inmunoglobulina M, que son específicos contra el virus. La técnica utilizada es la técnica inmunoenzimática ELISA, como lo es en nuestro caso, al igual que se puede utilizar la seroconversión de inmunoglobulina G en más de 4 veces al título inicial, detección de anticuerpos por inmunohistoquímica en tejido, amplificación de fragmentos virales por medio de transcripción inversa y reacción en cadena polimerasa, normalmente conocido como PCR, en sangre o tejido.
En el tratamiento para el antivirus se dice que no existe un tratamiento específico, aunque en algunos estudios se ha realizado, se ha utilizado la ribavirina, cuyos resultados no son concluyentes. Algunos expertos manifiestan que este tratamiento sería beneficioso siempre y cuando sea iniciado de manera precoz y no cuando el síndrome pulmonar haya comenzado. Si el diagnóstico es realizado en la segunda fase, se debe tratar precozmente la hipoxemia con oxigenación adecuada. Si el caso lo amerita, utilizar la asistencia ventilatoria mecánica. También se dicen que hay quienes han utilizado temprano el uso de drogas inotrópicas y vasopresoras para permitir una adecuada perfusión tisular. Eh, Se debe también reducir al máximo la ingesta de líquido para controlar el edema pulmonar. En las prevenciones tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar el contacto con los roedores infestados. Se sugiere también la utilización de trampas, cortar el pasto al ras del piso alrededor de la vivienda, cerrar los sitios posibles de acceso del roedor, evitar dejar alimentos al descubierto, consumir agua segura, ventilar lugares cerrados antes de ingresar, realizar también la limpieza de galpones con la utilización de agua para humidificar. Asimismo, la higiene de la vivienda, lavados de utensilios y vajillas. Cabe recalcar que si encontramos un roedor muerto no se debe tocar, tampoco debe ser llevado a ningún organismo, más bien deben quemarlo o enterrarlo, pero antes que todo deben meterlo en una doble bolsa previamente rociada con agua lavandina al 10%. Tampoco, si nos llegamos a encontrar con un roedor vivo, no hay que tocarlo. Y bueno, por último, en conclusiones, tenemos que se presentó el caso de un niño que cursó con un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria de instalación rápida, procedido de una semana de pródromo y con serología positiva para antivirus.